los cielos, el firmamento, anuncian la gloria de Dios. A toda costa. Hola amigos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Hoy es un día especial, un programa especial. Quisimos partir este programa el día de hoy, transmitiendo desde acá, desde la costa de la 8ª región, este capítulo de A Toda Costa. Y estamos aquí en este maravilloso mar, este imponente mar que nos muestra la gracia de Dios, el poder de Dios, las imponentes olas que nos hablan de un poder eterno del Creador, de nuestro Creador. Así que damos gracias a Dios porque podemos estar transmitiendo desde acá y les mandamos a todos un cordial saludo. Sí, queremos saludar que estamos con las niñas también. Sí, están aquí los peques. Tenemos que ver que si no se lo lleve un león marino. Y bueno, queremos saludar a nuestra amada iglesia de Liquenray, primeramente, también a nuestra iglesia de Villarrica, Pucón, si es que nos están viendo, y a los distintos lugares, nuestros amigos en África también, los distintos lugares donde nos puedan ver, les mandamos un cariñoso saludo. Concepción también, sí, el norte de Chile. Ahí lo sigamos numerando, porque si no, capaz que nos quedemos con alguien. Europa, Asia, América, Oceanía y África, sí, a todos lados. Un gran abrazo, amigos. Dios les bendiga a todos. Sí. Y bueno, queremos entregar este momento al Señor. Va a ser un capítulo muy lindo. Vamos a aprender igual muchas cosas. Así que los invitamos ahí donde están a poder orar y entregarle esto al Señor. Amén. Señor, muchas gracias, Padre, por este nuevo capítulo, Señor, por lo que tú nos enseñarás, Señor amado. Amén. Porque veremos, Señor amado, que tú moviste, Señor, todo, Señor amado, para tu gloria, Señor. Tú fuiste calzando cada parte, Señor, de este tremendo rompecabezas, Señor. Y vemos también los resultados hasta hoy en día. Gracias, Padre Santo, por tu amor, tu misericordia, Señor. Y bendecimos también a cada una de las personas que nos están viendo en sus hogares, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no es casualidad que estemos grabando desde acá. Precisamente el tema del día de hoy tiene orígenes en un puerto, en una costa así como esta, que fue de donde zarparon nuestros apóstoles Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy día acerca del primer viaje misionero que tuvieron estos grandes hombres de Dios. Y zarparon de una costa así y se internaron en una isla. Después estuvieron en lo que hoy es Turquía. Así que, dado eso, vamos a compartir con ustedes una canción de unos hermanos que son de Turquía y cantan una hermosa alabanza. No entendemos el idioma, la canción se llama Eterno Padre, pero es maravillosa, así que compartámosla con ellos, disfrutemos este momento de unos hermanos que cantan esta hermosa canción. Bugün tutsak dünyaya sesleniyorum. Ben özgürüm, ben özgürüm. Bugün tüm yaptıklarıma sesleniyorum. Uzaksınız, uzaksınız. Efendimiz'a, kralımıza, egemenliğin gelsin dünyaya. Efendimiz'a, kralımıza, egemenliğin gelsin dünyaya. Çocuktum ve bulundum çarmıhı ve kanıyla yıkanıp aklandım. Ben onunum Efendimiz'a, kralımıza, egemenliğin gelsin
Hola amigos, ya estamos de regreso. Rápidamente nos vinimos al estudio. Nos teletransportamos, nos vinimos al estudio acá en Coronel. Y es una bendición poder seguir con el programa. Partimos en el mar, pero ya estamos situados en el estudio de grabación. Vamos a tener un programa muy interesante, así que no se pierda la sintonía. Vamos a tener creemos que una rica conversación en torno a la palabra del Señor, particularmente en el libro de Hechos. Sí. Y bueno, tenemos amigos, invitados de distintas partes que nos han hecho algunas preguntas. Tenemos gente ahí que está muy inquieta por saber algunas cosas, así que nos van a estar acompañando ahí a través de videos. Y hoy día el programa lo vamos a enfocar en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Muy interesante. Así que no se pierda las preguntas, y aquí vamos a dejar la primera pregunta que nos mandan de Villarrica. Así que atentos a esta pregunta. Hola queridos amigos de A Toda Costa. Queremos hacerles la siguiente pregunta. Así es. ¿En qué Año fue el primer viaje misionero del apóstol? Pablo? Bien, ahí teníamos la primera pregunta. Muy interactiva. Muy interactiva, con efectos especiales también ahí. Sí. Nos gustó mucho Sí. la pregunta. Muy interesante, así que, bueno, ¿qué podemos ¿Y no la decir? contestaron? Claro, ¿qué podemos decir? Y mandamos un saludo a nuestro hermano Víctor y a nuestra hermana Lorena, que nos mandan esa pregunta de Villarrica. Un abrazo grande para Un Villarrica. abrazo a toda la iglesia de Villarrica, les mandamos un afectuoso saludo a todos. ¿Qué podemos decirle a los hermanos de cuándo fue el primer viaje de Bueno, ahí Pablo? todas las fechas son más o menos aproximadas, entre un año u otro año. Pero el primer viaje misionero del apóstol Pablo fue entre los años 45 a 46 después de Cristo. Sí, y este viaje lo realizan 3 personas. Va Pablo, pero no va solo, ¿cierto? Va con Bernabé, y también va el sobrino de Bernabé, va Juan Marcos. Ellos 3 son comisionados, y esto es muy importante decirlo, son comisionados por la iglesia de Antioquía. Era una iglesia que tenía 5 pastores, y ellos comisionan a 2 de estos 5 a ir a predicar el evangelio hacia el norte. Y es ahí que eligen a Pablo y Bernabé, y la iglesia, motivada por el Espíritu Santo, dice la Escritura. Entonces ahí nos deja ya una gran lección, que el Señor es a la iglesia a la que moviliza hacia su propósito de evangelización, no a personas individuales, sino que moviliza al cuerpo de Cristo hacia un propósito mayor. Y esto ocurre, como decía mi esposa, en el 45, más o menos, es un intervalo histórico de tiempo, no hay fecha exacta por la lejanía de los eventos, pero más o menos fue el 45-46. Y lo interesante de esto es que Pablo ya llevaba mucho tiempo convertido. Pablo no es que ocurrió lo de Damasco, ¿cierto? Su conversión cuando el Señor se le presenta camino a Damasco, que andaba persiguiendo a los cristianos. Y después de ese evento pasan aproximadamente 8 o 9 años. Y recién ahí Pablo sale con una misión evangelizadora, es decir, igual tuvo un tiempo, ¿cierto? Claro. Y en ese tiempo, bueno, él sabía mucho. Él venía de raíz, letrada, digamos, pero lo que el Señor lo preparó también en ese tiempo fue en el área espiritual, o sea, le dio crecimiento espiritual. Claro, porque de la Sagrada Escritura Él era muy conocedor, como dice mi esposa, muy letrado. Él decía de sí mismo que era fariseo de fariseos. Y eso no solamente por un tema familiar, sino que el fariseo era conocido por ser una persona muy estudiosa de la Escritura. Pero ese periodo que vive Pablo posterior a su conversión es un periodo de crecimiento no intelectual, sino que un crecimiento espiritual. Y es ahí donde salen, y este viaje tiene una duración de 2 años. El primer viaje misionero tiene una duración de 2 años. Así que ahí esta primera pregunta que nos hacían nuestros hermanos nos deja una gran reflexión. El Señor no moviliza personas, el Señor quiere movilizar a su iglesia, quiere movilizar a un cuerpo que se mueve por un propósito, con un propósito de Dios, no un propósito humano, sino un propósito de Dios. Sí, porque la palabra dice que la iglesia estaba orando.
sea, no estaba Orando cada y uno, ayunando. claro, Sí. orando y ayunando, Mm. estaban en comunión con el Señor. Por eso es que el Espíritu Santo ahí habla y comisiona a estos dos pastores. Si usted quiere profundizar acerca de esto, nos estamos basando en Hechos capítulo 13, 14, y ahí usted va a encontrar toda la información de cómo el Señor envía a nuestros 3 hermanos en este primer viaje. Vamos a ir con una segunda pregunta, ¿cierto? Así que ahí atento a la segunda pregunta. ¿Cuáles fueron las ciudades que visitó el apóstol en su primer viaje misionero? Muchas gracias, Daniela de Temuco. Ella es parte de los jóvenes LDC de Licanray y agradecemos mucho tu participación con esa interesante pregunta. Sí, mandamos saludos a todos los jóvenes y también un saludito para Temuco. Así que, bueno, la pregunta que nos hacía Dani es ¿cuántas ciudades visitó Pablo Bernabé en este primer viaje? Y la verdad que si nos vamos estrictamente al relato, serían 8 ciudades que visitaron. Lo interesante de esto es que también el texto bíblico nos deja la impresión de que no solo fueron esas 8 ciudades, sino que también ellos se internaban en la provincia, es decir, En los pueblos. Aldeas, no solo predicaban, porque el texto dice que predicaban el evangelio en toda la provincia. Entonces hay 8 ciudades mencionadas y aquí el detalle que nos gusta captar y entender, y aquí vamos a poner la imagen del circuito que hicieron los apóstoles. Lo interesante es la cantidad de distancias que recorren, los kilómetros. Sobre todo compararlo con lo que vivimos hoy día, en la actualidad. Con lo que nos demoramos hoy día en andar de un lugar a otro. Claro. La distancia que recorrieron fueron en total poco más de 2.000 kilómetros. Para que se hagan una idea, nosotros estamos en Coronel hoy, pero si hacemos un cálculo de cuántos son 1.000 kilómetros, hay 1.000 kilómetros y poquito más desde Santiago a Puerto Montt. Es decir, esa distancia recorrieron solo de ida y más la vuelta, y caminando. Bueno, y también le sumamos el barco. ¿Sí? También atravesaron 2 veces y utilizaron 2 veces el barco para ir del continente a la isla y después de la isla de nuevo al continente. Y ahí a caminar. Y a caminar. Entonces, eso también es una invitación a la iglesia de hoy en día a que sí se puede hacer un esfuerzo adicional. A veces en esta era de la comodidad, ¿cierto? Del confort, ver esta realidad es como un tirón de orejas, es un desafío que nos plantean los apóstoles. Hoy día tenemos que tener todas las comodidades posibles, todos los utensilios, todas las maletas, claro. todo lo necesario para poder salir o movernos dentro de nuestra misma ciudad. O siquiera ir a la iglesia. Bueno, hoy día no es posible ir, pero a veces ese acto ya se nos plantea un desafío. Claro, entonces, hoy está lloviendo. No, hoy día está lloviendo muy fuerte, tenemos una reunión, no, hoy día hace mucho calor, estoy ocupado en mis quehaceres, y vemos cómo estos hombres de Dios, que nos dejan un gran ejemplo, estuvieron dispuestos a dejar muchas cosas y muchas comodidades de por medio en pos de la evangelización. Y de cumplir con lo que el Señor les ordenó. Sí. Así que muchas gracias, Dani, por tu pregunta. Nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué dificultades enfrentó el apóstol en su primer viaje misionero? Es una pregunta muy interesante. Muchas gracias, hermana Leticia, y mandamos un saludo a Cudico, a nuestro hermano Cristian y a los 2 pequeños que vienen en camino. Ahí estaba 3x1 haciendo preguntas. Sí. La pregunta de la dificultad es muy interesante porque los apóstoles, algo común a todos ellos y a la iglesia primitiva, es que su desarrollo y el nacimiento de la iglesia fue en un contexto de muchas dificultades. Y este primer viaje misionero de Pablo no tiene la excepción. Entonces nosotros hemos dividido
el viaje en 3 etapas. Una primera etapa, le hemos puesto la fase de calma, porque no es tan complicada. Estaban recién partiendo. Claro, es lo que el relato nos cuenta. La fase 2 ya hay muchas complicaciones. Y la fase 3 tiene otro tipo de dificultad. Y la fase 1 es cuando salen recién de Antioquía, que es la ciudad de donde los envían, ¿cierto? Bajan al puerto de Seleucia y llegan a Chipre. Chipre es una isla que hasta el día de hoy es un país con consecuencias que hasta el día de hoy están vigentes, consecuencias de esa evangelización. Y después ellos en la isla de Chipre primero están en Selamina y se van a Pafos, ¿cierto? Y en Pafos ahí tienen un inconveniente. Así, ¿qué ocurre ahí en Pafos? En Pafos había un mago que se fue en contra de lo que estaban predicando Pablo y Bernabé. Y yo veo quería esto, persuadir al gobernador, claro, al gobernador para que no los escuchara. Sí, claro, vemos esto como una lucha muy espiritual, netamente espiritual, más que física. Entonces, esa lucha que tuvieron Pablo y Bernabé se genera en un contexto espiritual, y eso es como la primera gran dificultad que enfrentan en este viaje. Y luego, después de esto, ellos viajan a Perge, y en Perge se genera otro tipo de dificultades, no de corte externo, sino que de carácter interno de los misioneros. ¿Qué pasó en Perge? Sí, el equipo de 3, ahí hubo uno que se bajó y volvió, se fue para la casa. Vamos a ver las consecuencias de esta bajada de Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Lo vamos a ver como consecuencias también en los próximos viajes de Pablo, que lo vamos a ver en otro capítulo. Sí, este hecho que ocurrió ahí en Perge trajo consecuencias significativas para esta dupla de misioneros de Pablo y Bernabé. Así que eso tuvo, esa dificultad o conflicto interno tuvo una gran consecuencia. Pero después ya de Perge, a lo mejor Juan Marcos visualizó que la situación se venía difícil. Soldado que arranca, dijo. Claro, después de esta situación, nosotros le hemos puesto la fase 2. La fase 2 en cuanto a dificultades, porque ellos ya llegan a Antioquía, otra Antioquía, no es la misma de origen, Antioquía de Pisidia. Y ahí ya tienen el primer problema directamente con confrontación con los judíos. Ahí ya ellos empiezan a sentir la resistencia de los judíos, y no solamente los judíos lo confrontaron ellos, sino que ahí tramaron algunas cosas, ¿cierto? Sí, hicieron como un complot, ¿cierto? Siguieron a Pablo y Bernabé a las ciudades donde iban avanzando. Lograron persuadir a personas también, y finalmente... El texto dice que persuadían a mujeres importantes. También, claro. O sea, quizás eran esposas de gente importante, mujeres de dinero. Entonces ellos querían poner a toda la población en contra de Pablo y Bernabé. Después de Antioquía se fueron a Iconio, y en Iconio siguieron este tipo de conflictos con algunas personas, hasta que finalmente en Listra son alcanzados y los apedrean. El apedreo es tal que llegaron a pensar, sacaron a las rastras, dice la palabra, Pablo, y lo dejaron a las afueras de la ciudad, pensando ya que estaba muerto. A ese nivel llegó la agresión. Sí. Entonces, esta fase 2, con estas 4 ciudades comprometidas, que son Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, vemos que la guerra espiritual no solamente se jugó en este plano espiritual, sino que también en un plano físico, de salud. Fueron apedreados, fueron perseguidos, confrontados. Fue una persecución bien severa. Y luego hay una tercera fase, en donde ya vemos una dificultad más emocional, por así decirlo. Se requirió aquí Pablo y Bernabé remuestran una valentía, una entereza, un coraje mayúsculo. Sí, porque después de todo el cansancio de haber navegado, de haber caminado tantos kilómetros, después de haber pasado persecución, de haber pasado cuantas cosas, hambre quizás, seguramente tanto viaje que hacían caminando,
hambre, sed, quizás cuantas cosas más. Tomar la decisión de decir, o tener el peso de decir, ¿y qué está pasando con aquellos que empezaron a crecer? Con aquellos que sí recibieron el Evangelio. Entonces sentir esa carga casi de papás, de decir, tenemos que ir a visitar a nuestros hijitos que dejamos en todos los lugares donde pasamos. Y estando ya muy avanzados, estando como muy cerca de Tarso también, de la ciudad natal de Pablo, estando a como 130 kilómetros, decidieron retornar. Retornar por donde las habían mismas venido. ciudades donde lo habían perseguido, es decir, a riesgo de que nuevamente Le pasara lo sufrieran mismo. una brutal agresión, ellos retornan. Entonces, ahí nos dejan una lección de mucho coraje, valentía, de mucha entereza. Y de lo que mucha a mí, negación propia y también. negación propia, y lo que a mí me llama mucho la atención es lo que pasa con Pablo en Listra. Porque cuando a Pablo lo apedrean en Listra, al día siguiente ellos deciden de igual forma continuar su viaje a Derbe. Y uno diría, Siguieron uno diría, bueno, recorrido tal hasta aquí cual. llegamos, ya esto es suficiente, hemos cumplido el ministerio de que el Señor nos Con lo llamó, que hicimos ya estaba bueno. con lo que hicimos ya está. Pero ellos siguieron a Derbe a pesar de que casi mueren. Es una gran lección que nos deja ahí el apóstol. Y como decía mi esposa, él estaba muy cerquita ya de Tarso, quizás estaba su familia. Si ellos seguían por esa misma ruta, llegaban de nuevo a Antioquía. O sea, ellos podrían haber dicho, bueno, ya predicamos, aquí terminamos en Derbe, ahora seguimos nuestro viaje, porque estaban haciendo como una especie de círculo. Entonces, ahí vamos a poner de nuevo la fotografía para que ustedes vean que si seguían de Derbe, ellos llegaban de nuevo a Antioquía, pero ellos decían volver por los mismos lugares. Y esa vuelta tenía una finalidad que lo vamos a conversar un poquito más adelante, porque ahora nos hicieron una cuarta pregunta. Sí, en la cuarta y última pregunta, así que dejamos a nuestra hermana Leslie, que de Licanray nos manda esta pregunta. Mandamos un saludo para todos nuestros hermanos de Lican. ¿Cuáles fueron los frutos del primer viaje misionero de Pablo y cómo Dios mostró su gloria en ellos? Gracias, hermana Leslie, por esa maravillosa pregunta también, donde podemos ver y dar a conocer también. A veces se nos pasan por alto ciertos detalles, grandes detalles también en la palabra, donde podemos ver los frutos del esfuerzo también de estos enviados del Señor y cómo se ve también reflejada la gloria de Dios en todo este trayecto. Y aquí las dificultades de la pregunta 3 ya empiezan a tomar sentido, empiezan a tener un significado, un propósito. No son dificultades meramente por sufrir, sino que tienen un propósito. Y aquí lo vamos a ver claramente. Hay 3 grandes milagros que suceden en el trayecto, en este viaje. El primero es cuando ellos están en Pafos, en la isla de Chipre, y ellos ven y ellos van a hablar con el procónsul, que era el líder político de ese lugar. Y ahí el mago blasfema, se interpone espiritualmente. Era como el asesor del procónsul. Claro, eso se usaba mucho en la antigüedad, que los líderes políticos, así como hoy día tienen asesores, tenían asesores de todo tipo. Y ese mago era un asesor de él. Pero ahí Pablo se enfrentó espiritualmente a ese mago y lo reprendió directamente, lo reprendió. La palabra dice que mirándolo a los ojos lo reprendió. Lo reprendió y en el momento ese mago perdió la vista, y el procónsul, aquí vemos algo maravilloso, porque ese hombre fue el primer líder político del Imperio Romano en convertirse al Evangelio. Fue el primer líder político del Imperio Romano, Sergio Paulo. Luego en Listra vemos otro milagro significativo, y también eso generó una situación un tanto extraña, porque sanaron a un cojo de nacimiento y ahí pensaban que eran dioses. Sí, la gente empezó a querer hacer sacrificios porque decían que era Júpiter, Mercurio, que habían bajado a la tierra y que estaban haciendo milagros. Entonces
Pablo y Bernabé le decían que no, que eran simples mortales igual que ellos, pero la gente tenía tan pegada la idolatría, entonces querían ofrecer sacrificios a los apóstoles. Pero ahí en Listra, en ese mismo lugar, vemos un fruto significativo que sucedió, y lo vemos después en las cartas de Pablo, cómo una familia de ese lugar se convierte al evangelio por esa predicación. Sí, ¿les suena a Timoteo? En este primer viaje de Pablo y Bernabé fue donde Timoteo y su familia también se convirtieron al evangelio. Fue un fruto maravilloso del primer viaje de Pablo. Sí. Y bueno, hay frutos en todas las localidades en las que visitaron. Por eso que después Pablo y Bernabé retornan, porque tenían una misión, y la misión está retratada en el versículo 23 del libro de Hechos, capítulo 14. Entonces ellos constituyen ancianos en las iglesias. Las iglesias no eran la estructura física, sino que eran comunidades de fe que se habían logrado formar en cada una de estas ciudades. Entonces vemos cómo hay frutos, que en cada localidad se genera una comunidad cristiana. Ellos deciden retornar para fortalecer a los nuevos creyentes, para enseñar a los nuevos discípulos y para dejar liderazgos locales. Y bueno, vemos en Chipre hay algo muy interesante, porque Turquía lamentablemente hoy no hay muchos cristianos, pero en Chipre se da una particularidad, ¿cierto? Sí, que más del 70% de la población es cristiana. Así es. Y Chipre fue la primera isla, Chipre fue el primer destino al que llegaron estos misioneros, Pablo y Bernabé. El primer destino donde ellos, después de salir del puerto, cuando la iglesia lo envía, llegan a Chipre. Chipre hoy tiene su mayoría de población cristiana, y eso es un fruto que dura hasta hoy. Exactamente. Así que, hermanos, hemos visto cómo este primer viaje misionero de Pablo y Bernabé tuvo grandes consecuencias, maravillosas consecuencias para la gloria de Dios. Así que nos han dejado una gran lección estos hermanos. Con este primer viaje ya vamos a analizar los otros dos. Sí, y este primer viaje tiene consecuencias hasta hoy, para la gloria de Dios, como decía mi esposo, y lo vamos a leer, que está en capítulo 13, versículos 46. Dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Maravilloso. O sea, el Señor en este viaje confronta la verdad de la evangelización a Pablo y a Bernabé, y dice: mira, la verdad es que nosotros llegábamos a cada ciudad, predicábamos en la sinagoga, le predicábamos a los judíos, pero ¿sabes qué? Aquí hay que predicarle a los gentiles, y entre esos gentiles estamos tú, nosotros, y así el evangelio pudo expandirse alrededor de todo el mundo. Y sigue expandiéndose. La obra del Señor continúa, su evangelio continúa, el crecimiento, el fruto de aquel sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz continúa expandiéndose. Así que, queridos, ha sido una bendición compartir este tiempo con ustedes, compartir este primer viaje. No se pierdan los próximos capítulos, porque también estaremos hablando de zambulléndonos en los otros viajes misioneros que hicieron Pablo y Bernabé. Nos gustaría cerrar este tiempo con una oración, así que no se aparte de la sintonía. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque podemos ver cómo tu mano poderosa estuvo obrando desde los comienzos de la iglesia, en aquellos hombres que estuvieron dispuestos a dar un paso más, a dar un paso de fe, en pos de la predicación del evangelio, de pregonar, Señor, tu buena noticia. Te damos gracias por aquellos hombres, gracias por ese ejemplo que hoy podemos verlo retratado en las Escrituras, y que también nos enseñan, nos motivan, nos alientan, nos dan una dirección hacia dónde debemos caminar y cómo debemos hacerlo. Ayúdanos, Señor, danos fuerza para poder, en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo, quizás no en contextos de dificultades físicas, pero otro tipo de dificultades,
Ayúdanos, Señor, a ser hombres contemples, cristianos firmes en la fe que un día abrazamos. Gracias, Señor, te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra a ti. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchos cariños y bendiciones a cada uno de los que nos está viendo en la casita. Y nos vemos en el próximo capítulo, donde vamos a seguir viendo el segundo viaje misionero de Pablo. Sí. Bueno, ya estamos cerrando. Queríamos, antes de cerrar, darle un especial saludo a nuestro hijo Iker. Hoy día estuvo detrás de cámara, en este momento ya no está atrás de cámara, pero nuestro hijo Iker sí, hoy cumplió 6 años, así que queremos dar gracias a Dios por eso. El Señor ha sido muy fiel, muy bueno, y nos dio un hijo que siempre está ahí acompañándonos en todo y apañándonos a pesar de su corta edad, así que damos gracias a Dios por eso. Y queríamos contárselo a ustedes también y hacerles partícipe de este agradecimiento a Dios. Hermanos, Dios les bendiga, nos vemos pronto, un gran abrazo a todos. Nos vemos. Los cielos, el firmamento, anuncian la gloria de Dios. A toda costa.